Jóvenes, muy buenas tardes. Estamos ya casi que terminando este webinar. Apasionante el tema que hemos tratado, pienso yo, en estos módulos. Espero que ustedes en la práctica de la vida puedan tener muchos aprendizajes, porque esto, más que generar aprendizajes, desata la posibilidad de que ustedes tengan otros aprendizajes necesarios para la vida, porque uno finalmente aprende en la vida. Entonces, estamos en un momento coyuntural, en un momento difícil de nuestra patria, en un momento donde, de cierta manera, muchos sectores sociales han llegado a las vías de hecho. No es lo deseable, y la verdad es que la existencia del Estado, la existencia de un proceso democrático de elección de nuestros representantes y la existencia de mecanismos y espacios de participación ciudadana que casualmente aprendimos en este webinar, deberían ser los canales a través de los cuales la sociedad manifiesta su descontento. Es decir, que pues lo ideal es que las personas estén en capacidad de hacer una buena elección al momento de elegir a sus representantes, y que esos representantes hagan un buen ejercicio para que finalmente el pueblo no lo delegitime con su descontento en el futuro. Pero además es importante que a través de los mecanismos de participación también las personas se puedan expresar para poder canalizar todas esas diferentes opiniones que nos quedamos frente a los hechos públicos. Importante para ustedes como líderes sociales, no se puede dejar de pasar el tema, es que cuando hay este tipo de coyunturas, lo importante no es qué partido tomen los líderes juveniles. Es decir, yo no le puedo decir a usted apoye o no apoye un paro en determinado momento o una vía de hecho que toque en determinado momento. Lo que sí le puedo enseñar yo es que debe ser producto del acto consciente de su propia razonabilidad, porque sobre ello viene entonces luego su responsabilidad, el sentimiento de culpa el día de mañana. Es decir, no está bien, no estoy diciendo que esté pasando, pero podría pasar que vengan otros grupos sociales a manipular a los jóvenes o que algún día los convoquen. Mire, que ustedes son los personeros, tienen que venir aquí a una reunión y de aquí vamos a salir a todos a apoyar el paro, porque es que finalmente recuerden que ustedes tienen una función institucional allá en su institución educativa, ¿sí? Eso no implica que usted como persona tenga que renunciar a sus posibilidades de ejercer su liderazgo más allá de la institución, pero tampoco estaría bien que nos dejemos utilizar y manipular para luego ir a contribuir a procesos que no son nuestros. Por eso le digo yo, si su razonabilidad le dice que es por ahí, ese es otro cuento. Pero sin manipulación y menos de las personas mayores que tenemos un discurso y tenemos una capacidad de generar convicción diferente a la de nuestros jóvenes adolescentes. Entonces, mucho cuidado al momento de tomar este tipo de decisiones, de participar. Primero, el hecho de que yo tome esa decisión no quiere decir que lo está haciendo mi institución. Lo que pasa es que usted como personero sigue siendo persona, puede tomar bajo su libre decisión. Pero lo importante es que las decisiones, si en algún momento llegan a pasar por la cabeza, sean totalmente filtradas a la luz de lo que usted ha construido, de lo que usted conoce, de lo que usted sabe, y sin olvidar que su principal responsabilidad como personero, como contralor, como vicecontralor estudiantil, como representante de los estudiantes en el gobierno escolar, es finalmente allá con su institución en unas funciones que casualmente vamos a empezar en sus últimos términos.
Entonces, eso les quería decir frente a los conocimientos. Me siento muy feliz que no haya pasado la reforma tributaria. Obviamente, eso que como la mayoría de los colombianos pensamos que no estaba bien, fue retirada por el gobierno. Vamos entonces a mirar, ya lo habíamos visto cuando vimos todos los módulos de fundamentación, que producto de la democracia participativa surgen unos espacios de participación escolar. Entonces, según lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 115 del 94, en el artículo 18 del decreto 1860, la comunidad educativa estaría constituida ¿por quién? Por las personas que tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del proyecto educativo institucional que se ejecuta en un determinado establecimiento de institución educativa. Y se compone de los siguientes estamentos. Primero, los estudiantes, obviamente ustedes son, digamos, la parte esencial. Sin estudiantes no hay proceso educativo. ¿Sí? Que se han matriculado en esa institución educativa. Los padres y madres acudientes o en su defecto los responsables de la educación y de los alumnos matriculados. Los padres y madres o acudientes de los matriculados aquí. Los docentes vinculados que laboren en la institución, obviamente porque es que sin maestros tampoco hay educación. Es decir, hay educación porque hay maestros y porque hay estudiantes. ¿Sí? Y entonces, obviamente, esas personas que están allí ayudando en esa cadena de valor a producir ese proceso educativo, pues son parte de nuestra comunidad. Los directivos docentes y administradores escolares que cumplan funciones directas en la prestación del servicio educativo. Entonces hacen parte de nuestra comunidad educativa, tanto el rector como la secretaria, como los porteros, como todas esas personas que participan allí, los egresados, organizados para participar, porque una de las fortalezas que puede generarse en el proceso educativo cuando hay un buen proceso de reencuentro, de organización, de movilización, de participación, de quienes de cierta manera hoy ocupan diferentes roles en la sociedad y se sienten en deuda con su alma mater, con el sitio donde finalmente se forman. Entonces también los egresados, directivos, docentes, padres y estudiantes. Entonces, de acuerdo a esa comunidad educativa, hay que estructurar un gobierno. Y ese gobierno, pues, no sería estructurado bajo un modelo diferente al que nos aprendimos de la Constitución del 91, y es el modelo de una democracia participativa. Donde, vuelvo y repito, hay mecanismos de participación, las herramientas, y hay espacios de participación, lugares donde yo, que no soy servidor público, estoy asumiendo unas responsabilidades y unas funciones públicas. Entonces, esta comunidad educativa tiene un gobierno escolar. Y ese gobierno escolar está conformado por unos órganos al interior de ese gobierno. Uno de esos órganos es el Consejo Directivo, como instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de la orientación académica y administrativa del establecimiento. Cuando hablamos del Consejo Directivo, estamos hablando de una instancia de dirección, pero también de participación, ¿sí? Donde se va a mirar no solamente hacia dónde se va a orientar académicamente la educación, sino administrativamente cómo se va a administrar el establecimiento.
Entonces, tengamos presentes que en una institución educativa no solamente se está administrando una formación académica a través de unos currículos, a través de un sistema de evaluación, a través de una didáctica, a través de un recurso humano que son los docentes, sino que allí hay que hacer un proceso administrativo y ese proceso administrativo pues tiene que ver con el manejo de los recursos humanos, físicos, financieros que tiene la institución a su cargo. El consejo académico, como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del establecimiento. Entonces, tenemos además de un consejo directivo que orienta la parte académica y administrativa del establecimiento, un consejo académico que es la instancia superior cuando nosotros vamos a analizar el proceso pedagógico que se está desarrollando. Y el rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. Entonces, aquí hay algo bien importante. El rector tiene básicamente dos responsabilidades. Una es como representante, es decir, ¿quién firma en nombre del establecimiento educativo? ¿Quién se compromete con otras personas jurídicas o naturales como institución educativa? El señor rector. El señor rector. Porque es quien representa el establecimiento público ante las demás autoridades ejecutivas y particulares. Y es quien ejecuta las decisiones del gobierno escolar. Mire cómo lo tiene claro el decreto 1860. Y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. Lo que nos está diciendo aquí, este numeral tercero del artículo 20 del decreto 1860, es que el rector ejecuta, es decir, lleva a la práctica una decisión que está detrás de él y por encima de él. Y son las decisiones que toma ¿quién? El gobierno escolar. Por eso es tan importante el tema del gobierno escolar y la claridad mediática que tiene que tener un personero estudiantil, un contralor estudiantil, un representante del consejo estudiantil, el representante de los estudiantes, el líder juvenil, etcétera, etcétera. Tiene que tener la capacidad de entender que el rector allí, si bien es el representante, es quien firma en nombre de la institución, la compromete, la obliga, lo cierto es que más allá lo que hay es un ejecutor de decisiones que no toma él de manera arbitraria, autoritaria, unilateral, sino que ha sido el producto del consenso, de la construcción colectiva a través del gobierno escolar. Miren eso tan bonito que del artículo 2 de la Constitución y del artículo 1 de la Constitución se irradió en la educación. Los representantes de los órganos colegiados, ¿cuáles son los órganos colegiados? Los que están compuestos por varias personas, ¿sí? Serán elegidos para periodos anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. Entonces, cuando empieza el año lectivo, a uno le dicen, no, es que el rector tomó la decisión porque como no había en este momento conformado el consejo académico ni el consejo directivo, eso no es cierto. Y no es cierto porque las personas que se eligen allí se eligen por un año. Pero ellos no quedan destituidos, separados del cargo, separados de sus funciones por el simple cambio del año lectivo. Sino que están allí hasta que se elija su reemplazo.
Eso tiene que estar muy claro. Es muy común, se tiende mucho a equivocarse las mismas autoridades administrativas. Y es muy común escuchar al principio del año esos tipos de decisiones, ese tipo de cosas, cuando no es cierto. El decreto es claro, pero también es la lógica. No pueden quedar esos cuerpos colegiados acéfalos. Si bien las personas se eligen para esas corporaciones, para esos cuerpos colegiados por un año, no quiere decir que luego queden acéfalas porque terminó el año. ¿Cómo está integrado el consejo directivo del colegio? El señor rector, quien lo preside, es decir, que quien da inicio a una reunión del consejo directivo, el señor rector. ¿Quién da el uso a la palabra? El señor rector. Y convocará ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando lo considere conveniente. Es decir, que una institución educativa, por lo menos, uno aspiraría a encontrar 10 actas, por lo menos 10 y no las 12, 10 actas de consejo directivo. Porque lo que le está diciendo la norma es que ese consejo directivo se tiene que reunir mensualmente. ¿Se puede reunir más veces? Sí, pero mínimo una vez al mes. Esto es muy importante, demasiadamente trascendental para el caso de la administración de la educación y de la democracia en los colegios. Porque finalmente esta obligación hace de que desarrollemos una cultura de la gerencia democrática, de la gerencia participativa. Además del rector, van a haber 2 representantes de los docentes elegidos por mayoría de los votantes en una asamblea de docentes. Asamblea de docentes que ahorita con el COVID pues se podrá hacer virtualmente, pero tiene que ser el producto de una asamblea de docentes, es decir, no es democráticamente. No es que porque ya se acabó el año, entonces vamos a elegir el otro año mientras tanto democráticamente el docente. No, señor. El docente que estaba hasta allí hasta que llegue su reemplazo. 2 representantes de los padres de familia elegidos por la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia. Es la importancia que en las instituciones educativas exista la Asociación de Padres de Familia. Si no hay asociación de padres de familia, vamos a perder 2 representantes en el consejo directivo. Porque es la asociación de padres de familia, una organización no gubernamental que se crea allí con los padres de familia y que puede obtener su propia personalidad jurídica. Esa asociación de padres de familia va a tener 2 representantes en el consejo directivo. Un representante de los estudiantes elegido por el consejo de estudiantes entre los alumnos que se encuentren cursando el último grado de ofrecido por la institución. Entonces, el consejo de estudiantes puede hacer presencia en el consejo directivo a través de un representante que van a escoger dentro de ese consejo directivo. Pero teniendo en cuenta que ese representante va a ser necesariamente una persona que esté cursando el último grado de educación que ofrezca esa institución. ¿Y por qué la ley de pronto es un poco excluyente? Porque la ley de pronto es un poco excluyente. Porque la ley de pronto es un poco excluyente. Porque la ley de pronto es un poco excluyente. Porque la ley de pronto es un poco excluyente. Porque la ley de pronto es un poco excluyente. Porque la ley de pronto es un poco excluyente. Porque la ley de pronto es un poco excluyente. Porque la ley de pronto es un poco excluyente. Porque la ley de pronto es un poco excluyente. Porque la ley de pronto es un poco excluyente. Porque la ley de pronto es un poco excluyente. Porque la ley de pronto es un poco excluyente. Porque la ley de pronto es un poco excluyente. Porque la ley de pronto es un poco excluyente. Porque la ley de pronto es un poco excluyente. Porque la ley de pronto es un poco excluyente. Porque la ley de pronto es un poco excluyente. Porque la ley de pronto es un poco excluyente. Porque la ley de pronto es un poco excluyente. Porque la ley de pronto es un poco excluyente. Porque la ley de
Pues sencillamente porque se necesita a veces, me perdona la mala expresión, tener cojones, tener capacidad, fuerza, imposición, para poder entrar a defender algunas ideas que son de un sector o que eso no es fácil. Y que además esas otras personas con las que se está discutiendo, pues tienen la carga de ser además sus profesores o directivos. Entonces, un representante de los alumnos elegido por el consejo directivo de ternas presentadas por las organizaciones que aglutinen a la mayoría de ellos, o en su defecto por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes. Entonces, ¿qué nos están diciendo allí? Si los exalumnos están organizados, es decir, han creado una organización, una asociación, una fundación de exalumnos del colegio, ellos pueden proponer una terna, es decir, 3 nombres. Y de esos 3 nombres, el mismo consejo directivo que estaba allí, que todavía no se ha desintegrado porque nunca desaparece, nunca se desintegra el consejo directivo, ¿sí?, va a elegir quién va a ser el representante de los exalumnos. Y si no hay esa agrupación de exalumnos, entonces, ¿qué hace el decreto? Pues permite que por defecto quien va a representar a los alumnos es quien representaba a los estudiantes el año anterior. Como el representante de los estudiantes es una persona de último grado, pues estamos diciendo una persona que ya egresamos, que venía liderando, que conoce el proceso, pues ahorita va a venir a acompañar ese proceso, ya no como estudiante, sino como el alumno. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o subsidiariamente en las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del establecimiento educativo. Ese representante es escogido por el consejo directivo, pero de candidatos propuestos por las respectivas organizaciones. Aquí ya no nos están hablando de una terna, sino de candidatos que se proponen. Entonces, ¿quién propone, quién va a representar a esos sectores productivos que hay alrededor de la institución? Pues quien los propone es finalmente los mismos grupos productivos. Digamos que usted es de un corregimiento y en ese corregimiento lo más fuerte que hay allí es el comité de cafeteros. Pues el comité de cafeteros tiene la posibilidad de proponer una persona que en su nombre va a representar a los sectores productivos en el establecimiento educativo. ¿Cuáles serían entonces las funciones que tienen estos consejos directivos? Pues las funciones que tienen estos consejos directivos son tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, en el caso de los establecimientos privados.
Entonces, el consejo directivo, ¿qué produce? Actos administrativos. ¿Por qué? Porque la ley le entregó la potestad de tomar decisiones. Es decir, de manifestar la voluntad de la institución educativa. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia. Es decir, que cuando se genera entre docentes y administrativos con los alumnos algún tipo de conflicto, este consejo directivo finalmente en última instancia va a ser quien resuelve este tipo de inconvenientes. Pero sin olvidar que como hay un manual de convivencia, pues hay que agotar primero lo que esté previsto en el manual de convivencia. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución, esa es otra función del consejo directivo. Bien importante, porque ese manual de convivencia se convierte en ley para todas las partes. Es decir, ni la institución educativa me puede a mí aplicar una sanción no prevista en el manual de convivencia o hacerme o ponerme un requisito no previsto en el manual de convivencia. No lo puede hacer. Porque es el reglamento interno se convierte en ley para las partes. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos. ¿Quién puede colocar entonces cómo se van, digamos, a preseleccionar, a distinguir cuáles son las personas que finalmente se les aceptará a ser parte de la institución? Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. Vamos entonces ahorita a mirar que ese consejo directivo también tiene que aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el rector. Es decir, que el rector hace una propuesta de actualización académica del personal. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del plan de estudios y someterlo a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o el organismo que haga su vez. Aquí es muy importante cuando vimos la pirámide de participación. Aquí nos está diciendo el artículo, en este literal G, participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del plan de estudios, y someterlo a la consideración de la Secretaría de Educación. Entonces, ese proyecto educativo institucional, ese currículo, ese plan de estudios,
se somete luego a la revisión de la Secretaría de Educación, se participa en su elaboración ¿por quién? Por el Consejo Directivo. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno que han de incorporarse al reglamento manual de convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante. ¿Por qué hay que proteger esa dignidad del estudiante? Porque como un Estado de derecho hay un principio pro hominem. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la institución. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. Pero también le compete a ese consejo directivo establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa. Es decir, que quien finalmente da los permisos para cualquier uso que se vaya a hacer de un salón, del aula máxima, etcétera, etcétera, de la institución en actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la comunidad. El Consejo Directivo. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los proyectos de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de los alumnos, tales como derechos académicos, uso de libros de texto similares y darse su propio reglamento. Ahí tenemos las funciones del Consejo Directivo. Ahora, hablamos nosotros que en esa comunidad educativa y en ese gobierno escolar, además del consejo directivo, había un consejo académico. Y ese consejo académico está conformado por el rector, quien lo preside. Es decir, que quien convoca a la reunión del consejo académico, quien da el uso de la palabra, el señor rector. Pero además del señor rector, ¿quién más hace parte del consejo académico? Los directivos docentes, es decir, los coordinadores, por ejemplo. Y un docente por cada área definida en el plan de estudio. Entonces, si tenemos 5 áreas, van a haber 5 docentes. Si tenemos 4 áreas, van a haber 4 docentes. Miremos que este consejo académico es más técnico. Aquí, más que importar la democracia, prima el saber, el conocimiento. El consejo académico está integrado por el rector, quien lo preside, los directivos y un docente por cada área. Eso nos queda totalmente claro. ¿Y qué funciones tiene? Servir de órgano consultor. Miren lo importante de esa pirámide que hemos visto. Del consejo directivo en la revisión de la propuesta del proyecto educativo institucional. Entonces, cuando ya hay una propuesta de proyecto educativo institucional preelaborada, de actualización, de mejora, entonces el consejo directivo le solicita al consejo académico que revise esa propuesta. Es un órgano consultor en este caso.
Es finalmente el consejo académico quien estudia el currículo y propicia su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente decreto. Vamos entonces ahorita a mirar muy bien que esas labores del consejo académico, que son muchas más técnicas, recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, por ejemplo, participar en la evaluación institucional anual, organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. Entonces mire que van cogiendo un norte ese consejo académico al ladito del consejo directivo. Entre más el tema sea un tema pedagógico, curricular, más el tema entonces va a ser del resorte del consejo académico. Pero por encima del consejo académico va a estar siempre un consejo directivo, que es quien dirige, quien gerencia, la gerencia, el profesor. Y allí se han establecido entonces unas funciones para el señor rector. ¿Y qué le compete al rector? Pues al rector le compete, obviamente, orientar la ejecución del proyecto educativo institucional. Y aplicar las decisiones que ha tomado ¿quién? El gobierno escolar. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. Entonces, la sapiencia del rector es la de un administrador público. Las competencias que debe tener un rector es la de un administrador público. Pues no estoy diciendo que tenga que ser un administrador público, pero allí, en esa área, es donde está la mayor parte del conocimiento que debe tener un rector. Porque él finalmente va a orientar la ejecución de un proyecto, entonces debe conocer qué es la ejecución de un proyecto, el valor que tiene el seguimiento, el monitoreo y el control cuando se ejecuta un plan. ¿Sí? Es el responsable de promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el establecimiento. Entonces, es muy importante para un rector estar monitoreando los diferentes indicadores, el índice sintético de calidad, para ir direccionando hacia dónde tiene que mejorar la institución educativa. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, con la comunidad local, para el continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa. ¿Cuáles estamentos? Pues el consejo directivo, el consejo académico, el estudiantil, el contralor.
las áreas en las que está organizado el problema curricular en esa institución educativa. Orientar el proceso educativo con la asistencia del consejo académico. Entonces, en muchas ocasiones se ha cuestionado cuando el rector no tiene una formación propia de la educación. Pero es que un rector es más un gerente que un educador. Obviamente lo que va a gerenciar es un proceso educativo y tiene que conocer de educación y tiene que actualizarse en modelos educativos, en todo ese tema. Pero en esencia, el rector es un gerente. La tecnicidad, los saberes específicos en pedagogía, en didáctica, en currículo, está concentrado ¿dónde? En el consejo académico. Por eso la norma le dice orientar el proceso educativo con la asistencia del consejo académico. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la ley, los reglamentos y el propio manual de convivencia, porque el manual de convivencia, como ha sido hecho con participación de todos, pues termina siendo una norma que nos obliga a todos y que se convierte en ley para las demás. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional. Es decir, un rector mantiene al tanto de hacia dónde va la educación, cuáles son las políticas educativas, ¿cierto? Porque finalmente es quien lleva el timón allí en ese barrio. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad local. Eso es importante, no solamente por el beneficio del proceso educativo que se nutre cuando el estudiante tiene esa relación con la sociedad y hay esa proyección desde la institución educativa hacia la sociedad, sino que también genera apoyos en la comunidad cuando hacemos ese tipo de actividades. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado tendentes a la prestación de servicio público educativo. Esas son las funciones esenciales de un rector. Y ese rector pues va a tener a su lado un staff, y ese staff pues son los directivos docentes. Todos los establecimientos educativos pueden crear medios administrativos adecuados para el ejercicio coordinado de las siguientes funciones: la atención a los alumnos en los aspectos académicos, la orientación al desempeño de los docentes de acuerdo con el plan de estudios, la interacción y participación de la comunidad educativa para conseguir el bienestar colectivo de la vida. Entonces, lo que estamos viendo allí es en esencia y en la práctica real, en una organización que llamamos institución educativa, de todo ese ejercicio que transitamos con tanta fuerza en la primera parte del webinar, y era el tema de la democracia participativa, de lo que ello implica, de unos niveles de participación, ¿sí? Y eso es muy importante para los personeros estudiantiles y los contralores estudiantiles, pero en general para la educación. Es decir, uno diría que todos los abusos de autoridad que se presentan no deberían darse en el futuro a la medida de que los estudiantes han participado de procesos educativos al interior de organizaciones totalmente democráticas. No existe, por lo menos que yo conozca,
un modelo de gerencia pública democrática. En ningún otro órgano diferente tan perfecto como lo hay en la institución educativa. Por eso es tan pertinente en la construcción del liderazgo del que venimos hablando, esa pauta de conformar equipos de apoyo y empoderar a esos equipos. ¿De qué le sirve a un rector con su poder, con su autoridad, con su tamaño, terminar imponiéndose y que la mayor parte de las decisiones en la institución educativa sean totalmente personales? Orgullos momentáneos. Porque cuando usted desperdicia la posibilidad de gerenciar con un equipo tan nutrido y tan variado, pues está desconociendo algo que aprendimos aquí en los primeros módulos. Y es que no existe ninguna persona que no sirva para nada, y tampoco existe la persona que sirva para todo. En materia de competencias, de saberes, de conocimiento, de habilidades, todas las personas tienen habilidades diferentes, capacidades, saberes, ópticas, formas de mirar las cosas. Y entonces, sabiamente, en la ley 115 y en el decreto 1860 y en las otras normas posteriores se ha venido estructurando un modelo de gerencia administrativa democrática para las instituciones. Y tenemos que velar todos como líderes en los procesos educativos de que eso funcione tal cual, para que venga la pena. Cuando nosotros miramos temas tan sensibles como la aprobación del presupuesto, pues vamos a ver entonces que allí hay participación del Consejo Directivo. Y entonces nos dice en ese artículo 23 del decreto 1860 que entre las funciones del Consejo Directivo está aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos legalmente autorizados. Hoy tenemos la educación gratuita, efectuados por los padres y responsables de la educación de los alumnos, tales como derechos académicos, usos de libros de texto y similares. Entonces, en cualquier institución pública existe un instrumento de control de la ejecución de los ingresos y de los gastos. Ese instrumento es el presupuesto. Los fondos de servicios educativos que maneja la institución educativa están todos determinados con sus fuentes en el presupuesto de la institución educativa. Y eso tiene que estar entonces aparejado con que en ese presupuesto también están reflejados todas las partidas existentes para los gastos que demanda nuestra institución educativa. Pues
ese proceso, ese instrumento tan preciso y tan importante, es aprobado por el Consejo Directivo. Aprobado por el Consejo Directivo. Y entonces uno encuentra, ojalá en este municipio no, pero en los que yo conozco sí, uno encuentra rectores que hacen el presupuesto y luego recogen las firmas. Y le dicen a los representantes del Consejo Directivo, le dicen a los representantes de los docentes, increíble, firme aquí que esto necesita la firma suya. Al representante de los padres de familia, firme aquí que esto necesita la firma suya. Al representante de los estudiantes. ¿Y usted qué está haciendo allí? Usted es un firmón. Esa no es su función. El rector lo que hace es un proyecto de presupuesto. Y ese proyecto de presupuesto lo coloca luego en discusión en una reunión del Consejo Directivo de la institución educativa. Y lo que aprueba finalmente ese Consejo Directivo entonces es lo que va a ejecutar el señor rector. Entonces viene toda la tranquilidad con que se queda el resto de la comunidad educativa luego de elaborado el presupuesto. Porque luego las entidades de control van a venir a mirar qué, dónde está el presupuesto, señor rector, y cuáles fueron los gastos que hizo para poder mirar que todos los gastos estén realmente soportados en un rubro presupuestario. Mirar que en los ingresos estén todos los posibles ingresos que valga la redundancia, ingresan a la institución. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto. ¿Quién reglamenta los procesos para hacer todas las elecciones de los representantes de los docentes, de los representantes de los padres de familia, de los representantes de los estudiantes? El Consejo Directivo. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes. El Consejo Directivo. Y aquí hay que hacer una claridad. No es una obligación que exista una asociación de padres de familia. No estoy diciendo que sea malo que exista la asociación, sino no es una obligación. Ni tampoco es una obligación que los padres de familia hagan parte de esas asociaciones de padres. Como tampoco es una obligación que usted como personero haga parte de una organización de personeros a nivel municipal. ¿Eso es posible? Sí. ¿Es legal? Sí. Pero usted no está obligado a pertenecer. Y las decisiones que se tomen en organizaciones que agrupan a los personeros estudiantiles no comprometen a los establecimientos educativos. El personero, ya, yo diría que más es un compromiso moral que legal.
¿Qué le pudieran hacer a un personero porque no cumplió finalmente lo que se organizó en una asociación de personeros? Mayor trabajo. No estoy diciendo que sea malo que esté organizado, que todas las organizaciones que puedan, pero no es obligación. Eso lo explicó claramente la Corte Constitucional en una sentencia, casualmente sobre las asociaciones de padres. Dijo que el derecho a la libre asociación se ejerce de manera positiva o negativa. De manera positiva, yo puedo crear todas las organizaciones que quiera. Puedo pertenecer a todas las organizaciones que quiera. De manera negativa, nadie puede constreñirme, nadie me puede obligar. No me pueden oponer que para participar de una gestión, bien o servicio, tenga que hacer parte de una organización. Entonces, visto el tema hoy del gobierno escolar, importante allí resaltar para los próximos módulos. El personero estudiantil no lo vimos allí. Pero en muchas instituciones se le invita al personero estudiantil y al contralor. Y allí podrá estar, pero con voz y le da la palabra, pero sin voto, porque no hace parte finalmente de esa estructura del construir. Y eso tiene una razón de ser, que es la misma que tiene cuando vimos la organización del Estado, que los órganos de control no hacían parte del poder ejecutivo. El personero allí está más del lado del control, de la vigilancia, de la exigencia de un deber ser en materia de derechos humanos de sus compañeros, de los derechos educativos de sus compañeros. Entonces yo no puedo ser juez y parte. Mal hubiera hecho el legislador o mal hubiera hecho el ejecutivo cuando nos pidió el decreto, se hubiera ubicado al personero estudiantil en el consejo directivo, porque lo haría juez y parte. Participa en la decisión y luego él va a tener una posición vigilante, de control, de revisión sobre lo que él mismo hizo. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Que Dios nos proteja en estas dificultades tan grandes por la naturaleza nuestra.